Bueno, el presidente brasileño Jair Bolsonaro tiene una serie de acusaciones en particular, muchas de ellas derivadas de su gestión durante todo el periodo de la pandemia. Y vamos a conversar justamente con Raúl Sor sobre eso, cuáles son las posibilidades de que algunas de ellas avancen y cómo se está viendo esta situación donde en Brasil las cifras de muertos van cerca de los 600 y tantos mil y tienen una cantidad enorme de contagios, digamos, desde que comenzó la pandemia, Raúl. Sí, hola Fernando. Justamente una comisión del Senado ha estado investigando durante 6 meses la responsabilidad que le podría caber al gobierno en este desastre sanitario. Brasil es el segundo país después de Estados Unidos con más víctimas fatales, pero hay que considerar esto también en relación a la población, y Estados Unidos tiene muchísima más población que Brasil, de manera que lo que ha ocurrido en Brasil es un desastre por donde se le mire. Y en gran parte el gobierno tiene una responsabilidad porque adoptó una política de lo que se llamó inicialmente la inmunidad de ganado o la inmunidad grupal, es decir, esta teoría que si había un número suficiente de personas contagiadas, finalmente se generaba una inmunidad en la cual ya cada vez menos personas se iban a contagiar porque el virus había recorrido ya o había ocupado los campos que podría ocupar. Y esta teoría circuló en varios países, en parte en Estados Unidos, donde los científicos la rechazaron de plano. En Brasil hubo menos resistencia por parte especialmente de las autoridades, que eran autoridades nombradas por el propio Bolsonaro, las autoridades de salud, pero en definitiva se dejó seguir la pandemia y reproducirse, y según algunas estimaciones de expertos, de científicos que trabajaron con esta comisión del Senado, señalan que de haberse tomado medidas inmediatamente, como le hicieron la mayoría de los países, como se hizo en Chile y buena parte de Latinoamérica, tratar de combatir y entrar con las vacunas cuanto antes, como acertadamente se hizo en Chile. Bueno, en Brasil se podrían haber registrado un 40% menos de víctimas fatales, lo que es enorme. Es decir, cientos de miles de personas estarían con vida de no haber existido esta política de negligencia que en el Senado brasileño, en la comisión que estudió esto, lo llaman negligencia culposa. Es decir, fue algo deliberado en lo cual también el presidente Bolsonaro tuvo una actitud difícil de explicar, en que ante el horror y las quejas de la población, porque al ver el número de víctimas fatales, bueno, les dijo, no sean llorones. Y él tuvo una opción muy clara, privilegió la economía sobre el tema sanitario. Y básicamente fue, también por presión de sectores empresariales, tratar de que hubiese la mínima disrupción posible en los procesos productivos, de manera que la gente siguiera trabajando. Y bueno, de alguna manera muchos padecen de la enfermedad en todo el mundo y se recuperan. Y bueno, si habría una suerte de selección natural que los más débiles iban a morir. Y en este sentido, la comisión del Senado toma un aspecto muy particular, esto de los más débiles. Los más débiles, como se conoce a través de la historia en nuestro continente, son los indígenas. Y Brasil tiene una minoría indígena importante y se vio durante el periodo de la conquista de los españoles y los portugueses que muchas de las informaciones de las enfermedades fueron importadas por los conquistadores y diezmaron a la población indígena que no tenía defensas contra estas enfermedades. Bueno, ahora cuando se observa la proporción de indígenas que han fallecido a causa de la pandemia, es muchísimo mayor a la que corresponde al conjunto de la población brasileña. Y esto además porque en las zonas indígenas, que son zonas remotas, muchas de ellas en el nordeste brasileño, en el Amazonas,
Bueno, allí la infraestructura sanitaria es muy débil, de manera que los procesos de vacunación, todo es muy complejo. De manera que esas son las razones que tomó esta comisión del Senado para imputarle a Bolsonaro esta negligencia culposa y de acusarlo de estos crímenes, pero no llegaron a acusarlo de crímenes contra la humanidad, porque eso fue, digamos, parte del debate dentro de la comisión, y para que esto pudiera pasar a la fase siguiente del debate parlamentario y que finalmente si va a ser tomado por la justicia y qué consecuencias puede tener esto, bueno, se hicieron concesiones de lado y lado y llegaron finalmente a este informe que es tremendamente condenatorio, aunque no tenga consecuencias legales directas aún, de Bolsonaro. Y esto ocurre, por supuesto, Fernando, en pleno proceso ya electoral en que el próximo año los brasileños tendrán que elegir un nuevo presidente. Bueno, ahí hay dos variables, Raúl, que son de connotación distinta, pero que se empalman finalmente. Una es la pandemia. Cuando uno mira la cifra, para serte franco, es una cosa pasmosa, digamos. Son 21.700.000 los contagiados. 21.700.000, es como si se hubiese contagiado todo Chile y todavía sobrara un poco, digamos. Y son más de 600.000 las personas que han fallecido. O sea, como tú dijiste, entiendo que solamente Estados Unidos tiene una cifra mayor. Pero la segunda variable es que esto, como en todas partes del mundo, en Chile también, para bien y para mal, ha impactado en las realidades políticas contingentes. Nosotros tenemos un sistema vacunatorio tremendamente fuerte, potente, históricamente, desde hace muchos años, muchas décadas, muy útil y que ha demostrado con las vacunas que se trajeron y todo, un funcionamiento desde la autoridad sanitaria hacia abajo espectacular y muy potente. En el caso de Brasil, por muchas de las cosas que tú dijiste, todos estos titubeos, este ninguneo a la pandemia durante mucho tiempo, esta idea de que los brasileños tenían metido dentro de sí un gen que permitía la inmunidad porque eran prácticamente casi superhombres o supermujeres, que dijo en su momento el propio Bolsonaro, bueno, generó estas cifras que son tremendas. ¿Qué tanto de eso sientes tú que ha impactado en lo que las encuestas están diciendo respecto a las próximas elecciones? Yo creo que han impactado de manera tremenda porque Lula, que es el candidato más popular en estos momentos, después de su paso por la cárcel y toda la campaña de vilificación que hubo en su contra por los escándalos de corrupción, finalmente hoy día está más de un 10% por encima de Bolsonaro en las intenciones de voto. Hay que decir que Bolsonaro estuvo también muy influido por Donald Trump. Él era un gran admirador de Trump y Trump tuvo una actitud también de ninguneo de la pandemia, se jactó de que esto iba a pasar, que no iba a tener mayores consecuencias. Y también Estados Unidos ha pagado un precio altísimo por lo que tardó en reaccionar. Y recién hacia el finales del gobierno de Trump, y especialmente con el gobierno de Biden, se masificó la vacunación y se tomaron medidas más drásticas. Pero Estados Unidos tiene una infraestructura sanitaria potente, de manera que aún sin mucha convicción por parte del gobierno, tuvo una capacidad de reacción. Los estados, es un estado federal y los estados reaccionaron. Ese es el punto, Raúl, ese es el punto que te quería preguntar en Estados Unidos, y te quiero preguntar lo mismo sobre Brasil, porque Brasil también es un estado federal. En Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que las indicaciones de Donald Trump no coincidían ni siquiera con sus propios jefes sanitarios, digamos, sus propios ministros de salud, los gobernadores de los estados tomaron la decisión ellos mismos de intervenir. ¿Lo mismo pasó en Brasil o no?
No, Brasil, pese a que es un Estado federal, los recursos sanitarios de los estados son bastante más restringidos. Y el tema, pese a que, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, el gobernador sí tuvo una actitud, una postura bastante más proactiva que el gobierno, incluso llegó a tener fricciones con el gobierno. De todas maneras, los estados brasileños no tienen los recursos y las capacidades que tienen cada uno de los estados de Estados Unidos, que sí tienen muchos recursos propios y una autonomía mucho mayor, sobre todo económico-financiera, que en Brasil. De manera que en Brasil el discurso, el empleo es lo más importante, que la gente siga teniendo un ingreso dentro de un Estado que no estaba dispuesto a facilitar, como ocurrió en Chile en mucho mayor medida, subsidios a la población. Bolsonaro trató de ignorarlo y también hubo una proyección de su personalidad y del grupo que lo acompaña de invencibilidad, de supremacismo, y decir, ¿qué tal? Y finalmente, si nos da, lo vamos a pasar de pie, somos machos. Y esa actitud, que tiene rasgos casi infantiles, fue predominante durante meses críticos, porque la velocidad con que se reacciona a la enfermedad es absolutamente determinante en cómo ella va a evolucionar. Y esto se ha visto en los países que reaccionaron rápido, lograron controlar, por ejemplo, sin ir más lejos, China, donde se presume que empezó la pandemia, el Estado chino salió, es decir, no tuvo ninguna vacilación en cerrar el país completamente y entrar en una cuarentena masiva, y bueno, pagó costos iniciales que son mínimos comparados a los costos que se pagan cuando las cosas no se hacen a tiempo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación ahí en Brasil, y sí tenemos libro este día jueves, Raúl. Sí, tenemos un libro que es La Lección Nórdica. Es un libro académico que toca, bueno, los autores José Miguel Ahumada, Esther Wirtz y Fernando Sosdorf. Estos tres autores de este libro del Fondo de Cultura Económica hacen un análisis de tres países que son Noruega, Suecia y Finlandia. Y tienen muchas similitudes, pero también tienen diferencias. Pero claro, ellos eligen estos tres países porque la percepción colectiva en el mundo, esto es el paraíso económico, es decir, son países que han logrado un desarrollo enorme, un desarrollo equilibrado, un desarrollo que ha servido a sus poblaciones. No solamente se han hecho muy ricos, hay muchos países que se han hecho muy ricos, por ejemplo, Arabia Saudita. Sin embargo, son un desastre. Y hay muchas lecciones, y los autores señalan con mucha razón, a mi juicio, de que no hay que encantarse, es decir, lo que han logrado estos países se debe también a su historia, a sus situaciones concretas, a sus estructuras sociales, y por lo tanto no son una matriz que uno pueda reproducir fácilmente. Sin embargo, claro, hay lecciones. Y una de las lecciones importantes es que todos estos países partieron de una base bastante pobre, faltos de recursos, y lo que hicieron, y en esto lograron una combinación muy virtuosa entre el Estado y el sector privado. Y lo que tuvieron fue un Estado que supo generar las condiciones para que el sector privado, la industria, que en la mayoría de los casos el grueso del capital productivo de estos tres países está en manos de particulares, cómo lograron endilgar, encaminar el desarrollo y crear condiciones para que estos países dejaran de ser monoproductores o de ir pasando de fases primarias de producción, explotación maderera, mineral o el petróleo, a convertirse en sociedades altamente industrializadas y con un importante valor agregado en lo que producen. Y uno de los casos que digamos es ejemplar es el caso de Noruega,
donde los noruegos, claro, buena parte de la riqueza que tienen se la deben al petróleo que está en el Mar del Norte y que ellos explotan desde hace bastante tiempo. Pero generaron un fondo nacional de ahorro en el cual fueron depositando esos beneficios. Bueno, mira el contraste con Venezuela, donde tuvo incluso más petróleo, una riqueza petrolera enorme a lo largo de su historia, y eso fue desperdiciado en un consumismo, en un gasto superfluo que no generó la capacidad de diversificar la economía para el día en que el petróleo fuese menos abundante, o simplemente, aunque fuera abundante, el petróleo se caracteriza por tener grandes variaciones, y esto es la historia del petróleo, grandes variaciones de precio, y llega de picos muy altos a valles, e incluso llega en momentos en que en ciertos países ya no es rentable la producción de petróleo, o es mínimamente rentable. Por ejemplo, Brasil tiene grandes reservas petroleras, pero el costo de la explotación es tal que, tienen que simplemente parar la producción hasta que el petróleo vuelva a subir. De manera que este análisis de los países nórdicos y cómo las políticas públicas educacionales, de salud, han ido generando además un consenso, una solidez política, un bienestar colectivo que ha permitido, digamos, sacar adelante estos países y convertirlos entre las naciones más envidiadas y mejor posicionadas en el mundo. Bueno, interesante la lección nórdica. Sí, tú dijiste una cosa bien atinada al principio, que siempre se ponen como ejemplo países, en particular países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, como los ejemplos de lo que uno debiera seguir, pero ahí hay que también comprender que se hicieron cosas, y me imagino que en el libro se hicieron cosas para que llegaran a el nivel de bienestar que hoy día tienen. Muchas de ellas tienen uno de los pagos de impuestos más altos del mundo, los países nórdicos. Claro, reciben a cambio una cantidad de beneficios por parte del Estado que son salvajes, pero claro, se pagan los impuestos. Y después tienen también, una intención proactiva de no provocar desigualdades, porque entienden que eso, y lo leí en algún texto sobre Dinamarca, entienden que eso al final lo que te lleva es que tú generes tensiones políticas innecesarias en términos de justamente los desequilibrios que se producen socialmente. Y por eso es que la inmigración, por ejemplo, que es bien interesante, también se trata y se adopta y se integra de manera distinta a como lo han hecho otros países, digamos, que básicamente se transforman los inmigrantes en las nuevas, en los nuevos guetos de pobreza, digamos. Exacto, y es un libro estimulante. Ciertamente estos países no son un modelo, pero sí son un referente, y como referente conviene entender cómo lograron lo que tienen hoy y ver qué podremos aprender de ellos. Muy bien, muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Nos vemos en un ratito con Ojo Con y con todo.